Bienvenidas y bienvenidos a la clase de estructura del diseño de investigación. Mi nombre es Juana Lobo y es un placer compartir con ustedes la estructura básica de un diseño de investigación. Bueno, el documento comienza con el capítulo 1 llamado Planteamiento del problema. En este apartado se describen los antecedentes del problema de investigación y se hacen algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué se ha hecho con anterioridad, verdad? Respecto a esa situación, con qué bases o fundamentos se han hecho los análisis de esa situación, quién o quiénes han investigado un problema similar o relacionado al nuestro y por qué y cuándo se ha realizado la investigación. Entonces estos son como los antecedentes, es una mirada hacia atrás del problema y se responden de manera narrativa en este apartado estos aspectos que están aquí enunciados. También en el planteamiento del problema se escribe claramente, tal cual, el problema de investigación, ¿verdad? Se formula, se caracteriza, se define, se enmarca teóricamente, se presentan evidencias que demuestran que el problema es real. También se pueden escribir las debilidades porque estamos problematizando el tema de estudio, los desafíos, ¿verdad?, para una posible solución, y también se establecen fuentes pertinentes de conocimiento de ese mismo problema. Parte de este mismo capítulo son los objetivos de la investigación, ¿verdad?, que en los objetivos se expresa la razón de ser y hacer de la investigación. Entonces es importante que los objetivos estén alineados con el título de la investigación, estén claramente expresados para evitar cualquier conflicto o interpretación incorrecta en el proceso de la investigación. En este mismo capítulo del planteamiento también es necesario tomar en cuenta al momento de elaborar los objetivos, ¿verdad?, estos aspectos que sean congruentes con el título, que realmente expresen lo que quieren lograr con la investigación, también que incluyan la delimitación espacial y temporal, ¿verdad? ¿Dónde y cuándo? También en esta misma delimitación o planteamiento del problema o de los objetivos se establecen las relaciones, ¿verdad? Causas y efectos. También las preguntas de investigación tienen que ir completamente alineadas a los objetivos de la investigación. Los objetivos se formulan de manera positiva, contrario a lo que hacíamos en el planteamiento, en la delimitación del problema, donde la narrativa es de manera negativa, pero ya en los objetivos de manera positiva, y su redacción debe iniciar con un verbo. En infinitivo, lo más recomendable es que se use un verbo por cada objetivo, no más de uno. También parte del planteamiento de problemas son las preguntas de investigación, que deben de ir perfectamente alineadas a los objetivos. También la justificación debe ser parte del planteamiento de problema, donde se explican las razones por las cuales es conveniente hacer la investigación. También en este mismo planteamiento se delimita el problema de investigación. Entonces ahí se dice qué elementos son los que se van a estudiar, porque generalmente un problema tiene mucha complejidad. Entonces tenemos que delimitar qué es lo que vamos a estudiar de esa situación que nos interesa. También tenemos que explicar en este mismo capítulo la viabilidad, si tenemos los recursos financieros, materiales, de tiempo, de acceso a información, de conocimientos para poder llevar a cabo la investigación o tesis si ese fuera el caso.
Luego el capítulo 2 tenemos que desarrollar la fundamentación teórica que ya se explicó en una presentación anterior, ¿verdad? Y aquí en este marco teórico conceptual se establecen las bases teóricas, y también se conceptualizan las variables de estudio. También en el marco teórico se hace un marco referencial que tiene que ver con investigaciones previas que se han hecho sobre el tema de investigación o el problema que nosotros estamos investigando. Y también el marco contextual. Entonces son tres aspectos del mismo marco teórico. Y en el marco contextual, pues ahí se habla del entorno, ¿verdad? El entorno social, político, económico, según sea el tipo de investigación, decidimos contextualizarlo de manera diferente. Luego viene el otro capítulo, que es la estrategia metodológica. Este capítulo es sumamente importante porque aquí es donde el investigador da fe de que ha seguido el proceso adecuado, que ha diseñado una estrategia metodológica con el rigor científico. Aquí habla del enfoque de la investigación, aquí habla de la disciplina y todo el rigor que cumplió en ese proceso metodológico. Por ejemplo, aquí se establece en este capítulo el alcance de la investigación, es decir, si es una exploratoria, descriptiva, correlacional, etc. Aquí es donde explica, ¿verdad? Por qué tiene el alcance el diseño, ¿verdad? Si es experimental, no experimental, si es cualitativo, cuantitativo, la población, la muestra, el muestreo, todo ese tipo de detalles se escriben en la estrategia metodológica. También se delimita la población y luego también se describe qué criterios se utilizaron para determinar el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo y los instrumentos de investigación que se piensan aplicar. Como podrán ver, la estrategia metodológica es sumamente importante y también mediante esta estrategia metodológica se establece la validez y la confiabilidad de los instrumentos. Se hacen pruebas pilotos, juicio de expertos, ¿verdad? Entonces ahí se ve el grado de confianza que se tiene de los resultados, porque se usaron los procedimientos adecuados en el instrumento de recolección de información. En este mismo capítulo también, si es así el caso, se establecen las hipótesis. Recuerden que las hipótesis son necesarias o exclusivas de los enfoques cuantitativos, ¿verdad? Entonces aquí se afirma, se enuncia una afirmación, se hace, ¿verdad? Que responda tentativamente al problema que estamos investigando. Es un supuesto. También en la estrategia metodológica debe de quedar bien claras las variables de estudio, ¿verdad? Si es una investigación cuantitativa, si fuera cualitativa, entonces le vamos a llamar categoría de análisis o categoría de estudio. También en este mismo capítulo de estrategia metodológica se debe de establecer qué vamos a medir, ¿verdad? Si vamos a medir la relación entre variables mediante algún estudio correlacional o si solo vamos a describir las variables de estudio. Y luego se prepara una matriz para operacionalizar las variables que contiene más o menos estos aspectos que están enunciados en esta diapositiva, que sería el tema de investigación, el problema, la pregunta, el objetivo, las variables y luego la definición conceptual, definición operacional, los indicadores hasta llegar al ítem o a las interrogantes del cuestionario que se va a aplicar. Esa es la forma en que se construye el instrumento de investigación. Asimismo, en la estrategia metodológica se dice o se hace un plan de análisis, cómo se van a llevar a cabo el tratamiento de datos que se han recolectado, ¿verdad? Ahí se dice cuántos ítems, cuántas preguntas, a quién se va a aplicar el instrumento, en fin, todo se describe
en cuanto a la recogida y análisis de los datos. Luego vamos al capítulo 4, que aquí son los resultados. Aquí se analizan todos los datos con gráficos, tablas, etcétera, para que el lector conozca los principales hallazgos. Una vez que se ha hecho este análisis de los principales hallazgos, entonces vamos a las conclusiones y en las conclusiones aquí se puntualiza, ¿verdad? Que concretamente se alcanzó el objetivo de la investigación. Entonces, las conclusiones, si bien es cierto, se escriben al final, el investigador tiene que tener claro lo que anda buscando para luego escribirlo en ese apartado de las conclusiones y de las recomendaciones también, porque aquí las recomendaciones tienen que estar con un soporte teórico, con un soporte también en los datos, en los resultados que la investigación pudo reflejar. Siempre después, ya para cerrar el documento, se trabajan las referencias bibliográficas con la metodología APA, que establece ya la forma de insertar la bibliografía, y también se consideran los anexos, los cuadros, boletas, encuestas y todo tipo de documentos complementarios a la investigación se escriben o se adjuntan en este apartado que se llama anexos. Muchísimas gracias.